Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencias y Tecnologías, MESIT. Muy buenos días, doctor. Un placer tenerle por aquí. El placer es mío. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, a propósito de que ya no tenemos más medidas restrictivas, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología dispuso una autorización para el regreso a las clases presenciales en las universidades. Cuéntenos un poco de esta decisión y sobre todo cuál ha sido el contexto de esta dilación de las universidades para volver a la presencialidad, cuando incluso en el sistema educativo con los niños hace tiempo que se está en la presencialidad. Así es. Bueno, nosotros como ministerio convocamos la asamblea de rectores a principio de año para discutir con ellos cómo sería el curso que se inició en todas las universidades durante el mes de enero. Y decidimos a unanimidad que iríamos a la semipresencialidad. Sí, una parte de las secciones, sobre todo las prácticas, la de laboratorios, serían presenciales o son presenciales. Y algunas teorías irían a la virtualidad. Y otras universidades decidieron lo que se conoce como el sistema híbrido, que es una parte en el aula de los alumnos y otra parte están en su casa y los alumnos están en el aula con el profesor. Ese es lo que se conoce como el sistema híbrido. INTEC lo tiene, por ejemplo, para que no haya aglomeración en el aula. Bueno, dadas las medidas que dispuso el señor presidente de la República, nosotros consultamos a los presidentes de las asociaciones de universidades y rectores y decidimos avanzar el proceso de la vuelta a la presencialidad, a la normalidad. Claro, siempre ha habido docencia virtual y siempre lo habrá. Como dijo alguien, la virtualidad llegó para quedarse. Entonces, la regla es que volvamos a la presencialidad. O sea, pero desde ya las universidades que llamen a la presencialidad. Sí, correctamente. ¿Pero por qué tardó tanto, ministro, esta decisión? Porque lo único en el país que parece tener este rezago es el retorno a las aulas universitarias, porque, insisto, las escuelas con los niños de 5 años están desde septiembre. No hay ningún sector con impedimentos de operación. ¿Dónde ha estado la resistencia para regresar a esta presencialidad? No, el cuidado. No quisimos precipitar nada, no había por qué. Porque pero, si ministro, nosotros tuvimos que pasar de la presencialidad, que era prácticamente el 100% antes de la llegada del COVID. Le puedo poner un ejemplo, como el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tenía 30.000 secciones presenciales y tenía 300 secciones virtuales. Ministro. Es decir, menos del 1% era Ministro. la docencia virtual. Mire, y tuvo que pasar el 100% a la virtualidad. Mire, es decir, que mire no había por qué precipitarse, esa fue la razón. Pero habiendo tanto... Mire lo siguiente. A propósito que usted habla de las secciones, se dice que hay un tema económico en esta resistencia a volver a la presencialidad, incluyendo la Universidad Autónoma, que parece que ha detectado buenos ahorros. No sé si buena calidad de la educación, sí, pero sí buenos ahorros económicos. Pero también se dice que ha habido con la pandemia mucha deserción universitaria, muchos estudiantes que no han vuelto a la universidad y que las universidades tienen un problema de costo para poder operar. ¿Cuál es la información que dispone el gobierno de esa realidad? No, yo creo que hay mucho mito de eso, de que, mira, hay una realidad.
para enseñar a través de la virtualidad, que no quiere decir que si se cumple totalmente y el profesor tiene la capacidad para enseñar y tiene los conocimientos metodológicos para enseñar a través de la virtualidad, no quiere decir, no significa que la enseñanza sea menos efectiva. Es decir, la virtualidad es efectiva. El problema está en que el 100% de los profesores universitarios no tiene el dominio de los mecanismos de enseñar virtualmente. Tuvo que pasar pero ya ese es un problema 100%. muy serio, porque incluso se habla de que muchos profesores, la ausencia en la virtualidad es mayor que en la presencia. La virtualidad te da un mayor control de la participación del profesor en el aula. Pero se dice que hay muchos que no se conectan siquiera, entonces es un problema. Bueno, se supone que las universidades tienen que tener un control del profesor. El profesor tiene que conectarse, eso queda registrado. Es más seguro que si fuera presencial. Pero de hecho, ministro, tanto los profesores de educación primaria y básica como los profesores de educación superior, lo que menos les gusta es ir a la universidad a dar clases. Y si la encuentran fácil, como se la ponen, de darla desde su casa o como le dé su gana, pues entonces la van a seguir haciendo así. No, porque no es una decisión del profesor, es una decisión de sí, pero a veces ni siquiera autoridades cumplen teniendo la obligatoriedad de ir. Y usted sabe que hay profesores que no van a dar clases. Si no van a dar clases, eso ya es una falta que está cometiendo el profesor. Tiene que cumplir. Y desde el punto de vista de la calidad educativa, que de por sí ya es un tema de preocupación aquí, porque cada vez son más los centros universitarios que se dedican a graduar profesionales al vapor, pero independientemente de eso, ¿cuál es el estándar que estamos aplicando para saber si realmente la virtualidad está funcionando? Tomando en cuenta lo que usted mismo plantea, profesores que no necesariamente cuentan con las herramientas metodológicas, y no solamente eso, en nuestro país una inmensa mayoría de los profesores no se dedican a tiempo completo a la docencia, sino que es un ejercicio muy colateral frente a las actividades profesionales que realizan. No, precisamente ese ha sido uno de los problemas de la virtualidad, que tuvimos que pasar 100%. O sea, todo el mundo tuvo que ir a la virtualidad sin tener el dominio del proceso de enseñanza, sin tener la preparación. Cuando yo fui rector de la UAS, yo preparé a más de 250 profesores en lo que se conoce como ELEVA, la formación para la enseñanza de la virtualidad, ¿verdad? O sea, enseñarle los procedimientos, todo un año para aprender esos procedimientos. Entonces los profesores llegaron, todo el 100% llegó a dar clases a través de la virtualidad, sin tener muchos de ellos, la mayoría, los conocimientos. Ahí está la falencia que tú señalas de que no es lo mismo que enseñar virtualmente que presencialmente. Ahora, la deserción ya tuvo distintos motivos, ¿verdad? Uno de ellos fue el financiero, que muchos alumnos desertaron, perdieron sus empleos, sus padres perdieron sus empleos, y en un momento hubo universidades que la deserción llegó casi a un 40%. Otras, la de clase media alta, que no la quiero señalar, la deserción fue mínima. O sea que básicamente eso ¿Y qué demuestra... pudiera hacerse como políticas públicas para recuperar a esos estudiantes? No, ya ¿Y qué tipo el de presidente asistencia pudiera darse? El presidente Luis Abinader dispuso, no sé si ustedes recuerdan, un bono solidario para esos jóvenes que tenían problemas financieros, problemas económicos, y esa deserción disminuyó sensiblemente. Ya al semestre siguiente
había disminuido a un 26% y hoy se encuentra menos de un 20%. Ministro. Cuando la normalidad, y perdóname, es normalmente la deserción en época normal anda entre un 12 y un 14. Ministro, hay una información de este mes de febrero y fue uno de los temas que le tocaron al señor presidente cuando su visita a la Fitur en España, de una considerable cantidad de dominicanos que son becados por la MESI y que se viven quejando constantemente de que la MESI no le paga a tiempo lo que tiene que ver con la estadía, con los gastos económicos de comida, con todo ese tipo. Hay de España, de Inglaterra, de Rusia, de Francia, de Cuba. ¿Cuál es la realidad en este momento de esa situación? La realidad es que le hemos pagado a casi el 100%. Puede que quedan casos. Hasta el mes de marzo tienen pago. Mira, ciertamente que se producen casos que no es la generalidad. Por ejemplo, nosotros otorgamos 2.000 becas internacionales este año. Bueno, son 2.000 contratos, son 2.000 expedientes, tienen un procedimiento muy estricto que hay que seguir, hay que llevarlo a la Contraloría General de la República, después tienen que ir al Banco Central, también al Banco de Reserva. Es un procedimiento que lo estamos evaluando para ver cómo podemos reducirlo. Ahora hay nuevos sistemas de becas, que por ejemplo estamos trabajando pero eso lo estamos afinando, lo que serían los contratos digitales, o sea que ya no habrá contrato físico. Hacer 2.000 contratos, son 2.000 expedientes que en la consultoría jurídica del MESI hay que trabajarlo, hay que firmarlo uno por uno, los padres, si el alumno se fue, tiene que venir el padre con un poder a firmar ese contrato. ¿Por qué se dan esos retrasos? Porque ese es el sistema que venía desde hace mucho y resulta que hace mucho se otorgaban quizás 400 becas al año y hoy estamos entregando 2.000 becas, más de 2.000 becas y 8.000 becas nacionales, o sea, en universidades nacionales. O sea, estamos hablando de 10.000 becas y eso pues muchas veces crea ciertos problemas. Ahora, ¿qué resulta? Que si faltan 10 y hay 400 o 600 en España y faltan 10, te tiran un WhatsApp por ahí y eso ya tú sabes, circula y se cree que los 600 que están en España o los 1.000 que están en España, que es donde hay más en España, no están cobrando. Mira, salió por ejemplo de Cuba. No, los cubanos todos recibieron su dinero. Se trató de 7 estudiantes que pidieron una extensión del contrato. Ya terminó, el MESI terminó su compromiso con ellos. Y el compromiso de ellos es regresar. Ahora, por una razón que tiene que ver con el COVID, la situación anormal que ha habido en el mundo, ellos se retrasaron. Y entonces el MESI, después que ellos lo solicitaron, el MESI investigó, estudió y determinó que se le debía dar la extensión, le dio la extensión. Entonces por eso no han cobrado. Ahora mismo ya se está subsanando, pero todos los becarios que están en Cuba tienen pago hasta marzo por adelantado. Ministro, usted en esta semana, el señor presidente de la República anunció la creación de nuevas sucursales de la UAS en distintas provincias del país. Nosotros aquí decíamos, bueno, ok, está bien, que hagan las sucursales de la UAS en distintas provincias del país, pero antes que esas sucursales, ¿no necesitaría la UAS realmente una reingeniería, algo nuevo? Porque la desorganización existente y permanente, no importa el rector, no es uno en particular, sino el sistema académico, la formación, todo lo que tiene que ver con eso.
Entonces, ¿no le parece que aparte de eso, además crear un centro en cada provincia es una barbaridad? Digo No, yo. no, yo creo, mira, las dos cosas. Ahora, no estoy de acuerdo contigo, te respeto que tú hables y te refieras de esa manera de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿verdad? Yo te respeto, pero no estoy de acuerdo. Ahora, que necesita ser modernizada, que requiere, bueno, ahí sí estaríamos de acuerdo. Ahora, oye esto. Imagínate la UAS en Elías Piña. Elías Piña es un lugar muy lejano, ¿verdad? Se decía que ahí empieza la patria, en la frontera. Comienza y termina. Sí. La UAS en Elías Piña, eso va a tener un impacto extraordinario. Normalmente un profesional que viene a la capital de Elías Piña, que han venido muchos, y conozco yo a muchos, se quedan aquí. Si nosotros logramos que se queden allá, van a impactar, van a contribuir al desarrollo de esa comunidad en términos educativos, en términos de conocimiento, en términos de preparación, donde la UAS va, hasta la economía se Ministro, dinamiza. pero, si uno se pone a mirar en el mundo y toma las universidades referenciales que hay en el mundo, yo diría que la única universidad que tiene una sucursal en cada provincia es la dominicana. Por ejemplo, la UAS tiene Santiago, Ismao Valverde en Puerto Plata, San Juan de la Maguana en Barahona, en Nagua. Está en Higüey, creo que en Higüey, en San Pedro de en Macorís, San Pedro de Macorís, y en Atomayor. y creo que Atomayor. En Atomayor se está construyendo, Y creo por que en ejemplo, una Bonao. ciudad universitaria. Y en Bonao hay una. Y en Bonao Y en también. Bonao hay una. Una ciudad universitaria. Ahí ¿no? hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero se han detenido 11, a estudiar el impacto pero- que ha tenido No, la universidad en esas ciudades, en esas porque provincias. además, fíjese, el otro tema, ahí tendría que ver con la estructura de estudio. Si usted me hace abogado a mí en Elías Piña y yo quiero progresar, yo me tengo que ir de Elías Piña. No, pero mira, Si usted me hace médico, allá en no Elías vamos a, Piña, allá no vamos a crear entonces, abogados, porque entonces, no es necesario. Vamos a, aquí- a llevar a cabo La pregunta profesiones es, mire, que contribuyan al desarrollo de esa zona. la ¿Pero pregunta, se necesitan profesiones o se necesitan carreras técnicas? carreras, Pero si vamos a ambas. hablar, por ejemplo, de Elías Ambas. Piña, estaríamos hablando de agronomía, ciencias agrícolas, Sí, agricultura, claro. todo ese tipo de cosas. pero eso no es lo que ocurre. Pero eso puede no ser es lo que veterinaria ocurre. también. Sí. Es decir, lo que quiere decir Derecho es, no, derecho esa no es inversión, porque obviamente uno no está en desacuerdo que haya más inversión en el asunto. La pregunta es si estamos haciendo. Es más, y lo digo porque fui un crítico de la iniciativa del presidente Fernández de hacer todas esas extensiones en esa universidad. Y a la universidad, porque generar ese costo en una estructura implica un problema para la universidad. Y usted fue rector. Pero eso es una inversión que va a contribuir. Tú puedes estar seguro que eso contribuye enormemente. Esas ciudades donde está la UAS han cambiado. Entonces nosotros inventamos aquí que una universidad regada por todo el país es la solución. No es la Porque panacea. porque yo pero no es, encontraría una sucursal de la Sorbona en cada no, pero la provincia situación de ahora. París y O de en Francia Estados es Unidos distinta. no encontraría. Pero ¿cuántas universidades tiene España? ¿Cuántas universidades tiene Francia? Pero aquí hay muchísimas. Tienen cientos de universidades Yo diría que esparcidas aquí- por toda. yo diría que por aquí toda- hay- Ahora nosotros no nos podemos comparar Pero yo diría que con Francia ni con España. En la media, posiblemente per cápita nosotros somos un país con más universidades que muchos de los países desarrollados. No, Porque nosotros no somos creo, no. apenas 10 Nosotros millones de tenemos, personas. claro, tenemos 52 universidades. Con 10 millones de Se personas. podrían ver que son muchas, pero no lo es. O sea, Hay 52 universidades para permite 10 millones de que personas. florezcan universidades, claro que deben estar controladas, deben tener, y para eso está el Ministerio de Educación Superior,
Por ejemplo, ahora mismo estamos en un proceso de evaluación, que es el proceso de evaluación quinquenal. Las 52 universidades tienen que someterse a un proceso de evaluación y posteriormente, cuando se localicen deficiencias y fortalezas, entonces tienen que entrar a un proceso de fortalecimiento de esas debilidades que pueden resultar de esa evaluación que le está haciendo el MESI. Pero hemos cambiado la calidad por cantidad de centros universitarios. No, la calidad, mira, la calidad es innegociable. La calidad es fundamental. Tenemos que trabajar la calidad constantemente. Y por ello las universidades están sometidas constantemente a una evaluación por el sistema. Pero al día de hoy rector. esa evaluación es suficiente porque los profesionales que salen de muchas de estas universidades están ahí y se ve en el día a día las deficiencias. Bueno, de hecho, en algo tan básico para un país como el sistema educativo, resulta que para el concurso de oposición que realiza el Ministerio de Educación tenemos a todos los aspirantes quemados. Entonces, ¿qué está pasando con el tema de la calidad educativa frente a esta ampliación cuantitativa que no parece ir creciendo en la misma proporción? Es un proceso, no es un decreto. Las universidades han venido mejorando sustancialmente. Si tú la comparas de hace 20 años, te vas a dar cuenta que la diferencia es grande. Habían universidades que no tenían bibliotecas. Hoy Pero la UAS parece llevar el proceso contrario, por ejemplo. ¿Perdón? La UAS parece llevar el proceso contrario. ¿Cómo así? No entiendo. De que va perdiendo calidad educativa. No. La UAS se somete y todos los centros regionales que tiene esparcidos por el país tienen que someterse a un proceso de evaluación. A eso le corresponde al MESI y eso es innegociable. Eso no es verdad que va en decadencia. Eso no es cierto. Ministro. Gracias. García Fermín, muchas gracias por conversar con nosotros. Y gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, ministro. Señores, llegamos al final de esta entrega. También gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.